Que vamos a resolver un problema del tema de momento y equilibrio. Entonces acá nos dicen lo siguiente: el músculo deltoides tiene la capacidad de subir el brazo hasta una posición horizontal. El músculo está fijado a 15 centímetros de la articulación y forma un ángulo de 18 grados con el húmero. Suponiendo que el peso del brazo es de 40 newtons y se ubica en el centro del brazo, cuya longitud es 70, calcule la fuerza T que hace el músculo sobre el antebrazo y cuánto vale la fuerza R. Entonces, acá, para ver un poquito mejor lo que está sucediendo, vamos a hacer un poquito más grande las fuerzas. Entonces acá está, digamos, el eje horizontal. Por acá tenemos el peso, digamos de P, ¿ok? Tenemos la tensión del músculo, está por acá, más o menos en esta posición. Vean que dice que hace un ángulo de 18 grados, ¿verdad? Con el hueso. Entonces estos son 18, esto es la tensión T, esta es la fuerza que hace el músculo. Y adicionalmente del peso y de la fuerza que hace el músculo, acá en la articulación del hombro hay una fuerza, que es la fuerza que hace, digamos, el hombro sobre el brazo. ¿Ok? Entonces esa fuerza, como vemos ahí, va más o menos acá, en esta dirección. Le vamos a decir la fuerza R. Y bueno, no conocemos su ángulo respecto a la horizontal ni vertical. No podemos suponer que es igual a este, ¿ok? No necesariamente las fuerzas son, digamos, paralelas, ¿ok? No nos podemos guiar por el dibujo en ese sentido, ¿verdad? Los dibujos usualmente no están a escala. Entonces, vamos a colocar acá las distancias. Ven que el músculo está fijado a 15 centímetros de acá de la articulación, ¿verdad? Pues del hombro. Entonces, estos son 15 de acá hasta acá. Y además dice que el centro de gravedad, ¿verdad? El peso del brazo está en la mitad. ¿Ok? Entonces, en la mitad del brazo dice que el brazo tiene una longitud total de 70. La mitad de 70 es 35, entonces digamos 35 es todo esto, ¿verdad? Desde el hombro hasta donde está P. Dice que P son 40. ¿Ok? Entonces esto es básicamente lo que conocemos de este sistema. Como estamos en reposo, vamos a tener en cuenta, ¿verdad? Que si esta persona pues no está trasladando el brazo, ¿verdad? Y tampoco está rotándolo, porque pues el problema no nos está diciendo que lo esté moviendo, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos es igual a 0, ¿ok? Para estas tres fuerzas. Entonces, ven que tenemos acá dos incógnitas. No conocemos T y tampoco conocemos R. Entonces, desde ahí ya sabemos que vamos a necesitar dos ecuaciones para poder encontrar estas dos, ¿verdad? Que nos están pidiendo. Empecemos con la de la sumatoria de momentos. Entonces decimos sumatoria de momentos es igual a 0. Aquí hay tres fuerzas, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí tres momentos. El momento que hace R, el momento que hace T y el momento que hace P. Ahora, vamos a elegir el punto O. Recordemos que los momentos van a depender del punto que yo elija para calcularlos. Es decir, yo puedo poner el punto O acá, puedo ponerlo acá, puedo ponerlo acá. Es conveniente cuando nosotros no tenemos conocimiento de dos fuerzas, colocarlo encima de una de esas fuerzas. Si yo pongo el punto O, por ejemplo, aquí, entonces a la hora de calcular la sumatoria de momentos voy a poder despejar T. Si yo vengo y pongo el punto O acá, a la hora de calcular la sumatoria de momentos voy a poder despejar R. ¿De acuerdo? Entonces empecemos, bueno, yo lo voy a poner acá y entonces voy a empezar primero con T. Les invito a que lo vuelvan a hacer colocando el O acá, ¿verdad? Y comprueben que al final la respuesta les va a dar la misma. Entonces, como yo elegí este como mi punto O, entonces la fuerza R no hace momento, ¿verdad? Entonces, este momento acá, ¿verdad? Es 0. Ok, no lo tengo que tener en cuenta. Y bueno, vamos a ver los otros dos. Entonces, vamos con el momento que hace T.
El momento que hace T es el que hace esta fuerza de acá. Recordemos que el momento es fuerza, ¿verdad? Por brazo de palanca. Entonces, para esta fuerza que está acá, el brazo de palanca lo encontramos extendiendo la línea de acción de la fuerza, tirando la línea que vaya de O que corte en 90 grados. Entonces, este es el brazo de palanca para la fuerza T. Ok, vean que acá se forma un triángulo, este triángulo de acá. Ustedes pueden comprobar que esta D es igual a 15 por el seno de 18, ¿verdad? Eso haciendo trigonometría. Vean que yo aquí estoy, si pongo 15, entonces estoy tratando las distancias en centímetros. Eso es válido. Ajá, simplemente tengo que manejarlas todas en centímetros, ¿verdad? No se vale unas en centímetros y otras en metros, ¿verdad? Tiene que ser todo en la misma unidad. Entonces este momento que hace T va a ser la tensión, que yo no conozco, que es, digamos, mi X, la incógnita, por el brazo de palanca, que es 15 seno de 18. Si ustedes quieren, lo pueden multiplicar de una vez o lo dejan así, ¿verdad? Eso no interfiere en el resultado final. Ahora recuerden ponerle el signo, ¿verdad? Al momento. T tiende a rotar al brazo en este sentido, ¿verdad? Respecto a O. Y este es en sentido contrario a las manecillas, entonces este momento es positivo. Vamos ahora con el momento que hace, ya tenemos este, vamos con el que hace el peso. El momento que hace el peso va a ser igual al peso por el brazo de palanca. Este peso sí lo conocemos, el problema dice que son 40, entonces vamos a poner 40. Y el brazo de palanca, ¿verdad? Recordemos que extendemos la línea de acción. Tiramos una línea que vaya desde O que corte en 90, ¿verdad? Entonces, este es el brazo de palanca para P. Vean que esto vale 35 centímetros. Entonces, yo voy a poner acá 40 por 35. Y al final, recuerden imaginar la rotación, ¿verdad? Para ver si le ponen positivo o negativo al momento. Este peso va a tender a rotar al brazo en el sentido hacia acá, ¿verdad? En el sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto aquí le vamos a poner un signo menos. Que eso lo pueden multiplicar o lo dejan así, no hay ningún problema. Ya tenemos los dos momentos, entonces vamos a sumarlos. Acá tendríamos entonces el momento que hace T sería, ¿verdad? T por 15 seno de 18 más este que está acá, ¿verdad? Que es menos 40 por 35. Si lo quieren multiplicar antes de ponerlo aquí, perfecto, también está bien. Y ya aquí podemos despejar, ¿verdad? Esto es una ecuación con una incógnita, entonces ustedes lo pueden despejar como deseen, ¿verdad? Aquí yo puedo mandar esto al otro lado, ¿verdad? Queda positivo. Y aquí abajo quedaría 15 por el seno de 18. Y esto nos da una tensión de 302 newtons. Esta sería la fuerza que hace el músculo para poder subir, digamos, mantener el brazo en esta posición de equilibrio. Bien, nuestro siguiente paso es encontrar la fuerza R que se está realizando acá en el hombro. Ok, entonces aquí hay varias formas de hacer esto. Podemos hacer una sumatoria de momentos, ok, poniendo el O acá, ok, y repitiendo este procedimiento. Y pues de esa manera ustedes podrán encontrar R. O también podemos hacerlo con la sumatoria de fuerzas. Entonces yo lo voy a hacer de esta segunda manera, pero como les digo, hay muchas formas de resolver este tipo de problemas. Entonces, haciéndolo por sumatoria de fuerzas sería de la siguiente manera. Tendríamos el diagrama de cuerpo libre acá, sería el siguiente, ¿verdad? Tenemos la fuerza de tensión que acabamos de calcular, que va hacia acá. Es 302. Tenemos 18 grados, vean que es respecto al hueso, ¿verdad? Entonces son acá respecto al horizontal. Tenemos el peso, ¿verdad? Que va hacia abajo, que son 40 newtons. Y tenemos esta fuerza R que va hacia acá, ¿verdad? En el cuarto cuadrante, que hace un ángulo que uno no sabe, digamos, de antemano no sabemos cuánto es.
con la horizontal, ¿verdad? Con la vertical. Entonces, esta es nuestra incógnita. Bien, entonces para resolver esto, vamos a usar, como dijimos, sumatoria de fuerzas igual a 0. Llevémonos esto para acá. Ok, y entonces recordemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Ahora pues estamos en equilibrio. Entonces empecemos con T. Para T, el ángulo θ medido respecto al eje X positivo sería todo esto, ¿verdad? Serían 180 menos 18. O digamos 162. TX y TY serían 302 coseno de 162, 302 seno de 162. Ok, esto nos da, si lo quieren calcular de una vez, les daría esto. Ok, para P, que es el que va para abajo, el ángulo θ son pues 270, ¿cierto? Desde acá hasta acá, 90, 90, 90. Entonces, vean que P no tiene componente en X, ¿ok? PY pues va en negativo, ¿verdad? Entonces esto nos da menos 40, ¿verdad? Recuerden que aquí siempre es magnitud, ¿verdad? Del vector por el seno del ángulo. Esto nos da negativo, ¿verdad? Diciendo que la componente va hacia abajo. Y por último, R. El asunto con R es que es la incógnita, ¿verdad? Tampoco conocemos el ángulo. Entonces no importa, ¿verdad? Aquí nosotros ponemos, yo digo, bueno, Rx tiene algún valor y Ry tiene algún valor, que van a ser mis incógnitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a usar las condiciones. Bueno, empecemos con la sumatoria de fuerzas igual a 0. Las fuerzas en X son 287,22 negativo más 0, ¿verdad? Más Rx. Esto es igual a 0 y significa que Rx es 287,22, ¿verdad? Porque lo estamos despejando. Y la sumatoria de fuerzas en Y también es igual a 0, ¿verdad? Entonces sumamos las que van en Y, en 93,32 más menos 40 más Ry es igual a 0. Y despejando, ¿verdad? Pasarían al otro lado con signos contrarios. Esto nos da menos 53,32 newtons. Vean que esas son las componentes del vector R. Vean que efectivamente la componente en X de R es positiva porque va hacia la derecha. Y la componente en Y de R es negativa porque va hacia abajo. Entonces todo nos está dando correcto. Y por último, para encontrar R, entonces R va a ser la raíz cuadrada de sus componentes sumadas al cuadrado. Sería esto 287,22 al cuadrado más 53,32 al cuadrado. Okay, esto nos da entonces una R de 292 newtons.